El tema de hoy es un tema que casi la gente no le pone atención. Es un tema el cual pasa como desapercibido. Y creo, después de haberlo estudiado, que es un tema bastante importante. Es el inicio de todo, digámoslo así, o por lo menos aquí en la tierra. Y vamos a hablar nada más y nada menos que de la infancia de Jesús. Hay muchas cosas que se dicen de la infancia de Jesús, e incluso también hay muchas leyendas, sobre todo en algunos libros judíos, pero pues nosotros no nos remitimos a eso, sino nos remitimos a la Biblia. El pastor Giovanni en una ocasión, en una prédica hace unos días, tenía el título, de la prédica que él daba es ¿cómo ves tú a Jesús? ¿Cierto? Más o menos. Ok, correcto. Y el pastor habló allí pues del acontecimiento de los magos, que eran sabios más bien, y pues del acontecimiento que allí ocurrió en Jerusalén. Pues bueno, hoy vamos a hacer algo similar y vamos a ir entre Mateo y Lucas. Nos vamos a estar desplazando de Mateo a Lucas porque son los dos que trataron este tema. Y empezando, en la primera de Mateo 18, nacimiento de Jesús, o Mateo 1, 18, el nacimiento de Jesús. En este momento, aquí nos cuenta Mateo que yo no los voy a leer porque si no serían demasiado largos, demasiado tiempo, los voy a parafrasear, digamos, va a ser un resumen de todos ellos. En este momento se habla más que todo de José. José tenía en duda, ¿cierto?, si se casaba con María o no. ¿Por qué? Pues porque María ya estaba esperando el Hijo del Espíritu Santo. Obviamente José la quería dejar en secreto porque estaban comprometidos, pero una noche llegó un ángel y le dijo a José que no se preocupara, que podía desposar perfectamente a María, que era una mujer intachable y que no habría ningún problema, que el Hijo que venía era el Espíritu Santo y que además su nombre debería ser Jesús. Bueno, de allí pasamos a Lucas. Segunda de Lucas, nacimiento de Jesús también, o Lucas 2, correcto, gracias, Lucas 2. Aquí Lucas 2 nos muestra o nos enseña casi lo que todos sabemos. Cuando van porque los regentes o el César mandó hacer un edicto y empadronar a todas las personas que eran de Jerusalén. Entonces cada uno de ellos tenía que dirigirse a su tierra natal, ¿cierto?, para ser empadronados, para cuestiones de impuestos y demás. Bueno, esto ya lo sabemos. José, él estaba en Nazaret y se pasó a Belén. De Nazaret a Belén hay 111 kilómetros. Allí se fue con la Virgen María, obviamente, y en embarazo, y llegaron a Belén, como todos sabemos. ¿Él por qué fue a Belén? Porque él era descendiente del rey David. Y todos los descendientes pues tenían que ir a sus ciudades natales. Y por lo otro lado, la Virgen María también era descendiente del rey David. Ok. Tenían ese linaje. Sabemos también que allí no había posada y que les tocó tener al bebé en un pesebre o en un establo. Algunos dicen que era una cueva y demás. Ok. Luego de allí nos pasamos a... seguimos en Lucas 2:8. Entonces, en Lucas 2:8... allí aparecen los ángeles y los pastores. Estoy más o menos colocando de Mateo a Lucas y demás, es la forma cronológica como la Biblia nos muestra que se han venido desarrollando estos eventos.
Allí obviamente están los pastores, como bien lo dijo el pastor Giovanni, se encuentran en la noche y demás, y se les aparece un ángel y les dice que no tengan miedo, que ha llegado el Salvador del mundo, que ha nacido, y que lo van a encontrar envuelto en pañales en un pesebre. Allí luego, cuando llegan ellos, las huestes celestiales aparecen allí en este sitio y interpretan o cantan gloria a Dios en las alturas y buena voluntad con los hombres. ¿Listo? Esa parte creo que la conocemos muy bien. Ahora, cuando yo era niño, siempre pensé que los magos llegaron ahí, en ese momento, cuando estaba el pesebre, estaban los pastores y demás, llegaron ellos e hicieron sus ofrendas y demás, pero no es así, porque si uno interpreta la Biblia, haciendo un estudio de la misma, viene lo siguiente. Lucas 2:21, presentación de Jesús en el templo. Ahora tocaba ir, ellos estaban en Belén, tocaba ir a Jerusalén. Ok. Son 10 kilómetros, unas 2-3 horas caminata. Allí se encontraron con Simeón, era una persona ya de avanzada edad, que él pidió al Señor que no muriese hasta que conociese al Salvador. Y efectivamente así fue, era una persona muy piadosa y yo quiero que más o menos imaginemos esta escena. Yo creo que la Sagrada Familia no era la única que estaba yendo al templo a presentar a su hijo. ¿Ustedes se imaginan cuántas decenas de personas habían? Y Simeón no se puso a pensar, oye, ¿eres tú? ¿O eres tú? ¿O eres tú? No, nada. Simeón tenía una comunión, y allí lo dice en la Biblia, con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba sobre él. Y cuando llegó la familia, automáticamente lo dirigió hacia ellos, por la gran comunión que él tenía con el Espíritu Santo. Y ya allí Simeón dijo que Jesús era, o que el niño era la luz de los gentiles y la gloria a Israel. Bueno, luego también allí mismo se encontró a una profetisa Ana, más o menos de unos 80 y tantos años de edad, que era viuda hacía mucho tiempo y que también dijo que era el Redentor del mundo, o el Redentor del mundo desde Israel. Aquí paramos un momento, no han aparecido los magos, no han aparecido nadie más, allí vamos. Tenemos que tener en cuenta, resulta que antes de la presentación de Jesús, nosotros hace un tiempo, hace unos días atrás, estábamos celebrando el 1 de enero, el Año Nuevo. ¿Listo? Pues resulta que a Jesús, lo que nosotros llamamos Año Nuevo, le estaban haciendo la circuncisión. 8 días después de haber nacido, evidentemente a los varones se les hacía la circuncisión. Y las señoras, las mamás, tenían que esperar 40 días para poderse presentar al templo y hacer su purificación. ¿Ok? Ok. Ahora vamos a ver la diapositiva, la primera, vamos a ver cómo nos va. Ok, correcto. 8 días después, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel aún antes que el niño fuera concebido. Ok, ¿quién hacía la circuncisión? La circuncisión la hacía un rabí. Pero ¿qué pasa? No se sabe si en Belén, no se sabe si en Belén había perdón que me desconcerté un poquitito. Bueno, ok.
no había el sitio para hacer eso. De todos modos, recordemos que a los judíos, desde siempre, desde muy pequeños, más o menos a los 3 años, empezaban con sus clases espirituales, digámoslo así. Luego, más o menos a los 5 años, pasaban a otro curso y así sucesivamente. A los 13 años ya ellos podían leer la Torá como tal. Ya pasaban, digamos, a ser personas, entre comillas, adultos para ese tema. O sea, ya tenían la edad que se les pedía. Bueno. También vamos a ver ahorita la diapositiva de la purificación. ¿Por qué? Porque allí en Lucas, que les estaba diciendo, 2:21, resulta que dice que qué tenían que hacer para la purificación, y ahí es claro. Sin embargo, nos fuimos al Éxodo, porque allí en el Éxodo es donde claramente aparece aquello. Bueno, en este caso podemos ver, permítame un segundo, aquí está, Levítico 12, perdón, me equivoqué. El Señor le dijo a Moisés: habla a los hijos de Israel y dile, la mujer cuando conciba y dé luz a un varón se irá inmunda 6 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda, y el 8º día se circuncidará al niño, cosa que se hizo. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario, hasta cuando sean cumplidos los días de purificación. Con los días de purificación fueren cumplidos, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de sangre. Saltamos al 8. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para el holocausto y otro para expiación. Ok, aquí podemos ver varias cosas. Primero, ya se había hecho, entonces cuando nosotros celebramos Año Nuevo, ya se había hecho la circuncisión de Jesucristo, de Jesús. Segundo, se estaba esperando, creo yo, en Belén se estaba haciendo esto. ¿Por qué en Belén? ¿Por qué no en Jerusalén? En Jerusalén estaba el templo. En Belén, porque resulta que tenían que desplazarse hasta Jerusalén y regresar. 40 días tenía que esperar María para poder ir al templo. Es decir, en ese mismo instante no pudo haber ido al templo, porque no se lo permitían. Entonces, circuncidaron a Jesús, muy posiblemente en Belén, y esperaron para poder ir al templo, hacer la purificación. Pues bien, también tenemos que ver aquí que dicen allí Lucas que ellos ofrecieron 2 tórtolas, 2 palominos para el holocausto, significando esto que pues eran unas personas bastante humildes. ¿Listo? ¿Qué nos demuestra? Que en este momento es posible que no hayan tenido ninguna relación con los Reyes Magos, porque recordemos que los magos les dieron a ellos unos obsequios, y entre esos obsequios había oro. Si eso hubiese sido así, pues obviamente habrían comprado un becerro y habían hecho el holocausto de esa manera. ¿Ok? ¿Vamos más o menos? Ok. Continuemos. Bueno, ahora nos vamos, ahora sí, a la visita de los magos, que la encontramos en Mateo 2. Visita de los magos. Ya lo sabemos, ellos llegaron a Jerusalén y en Jerusalén se encontraron con Herodes. Este Herodes
pues como ya todos sabemos, indagó por qué estaban ahí, le contaron que estaban precisamente porque estaban buscando al rey de los judíos que había nacido. Herodes en ese momento era el rey de los judíos puesto por los romanos. ¿Listo? Entonces, evidentemente a él no le gustaba esa situación. Él quería encontrar al niño precisamente para deshacerse de él. Hasta ahí lo tenemos claro. ¿Qué pasó? Que los magos fueron, obviamente, aquí dice en Mateo, que ellos llegaron a la casa, significando esto que ya no estaban, la Sagrada Familia ya no estaba en una gruta o en un establo, ya habían pasado una casa. Tan solo el momento del establo era mientras tuvieron el parto. Luego pasaron a la casa. Ok, allí llegaron los Reyes Magos y los magos y los saludaron, les dieron sus ofrendas y demás. Lo de reyes y el nombre de los mismos, eso se descubrió, no, sino lo sacaron porque fue más o menos en el siglo IV o V después de Cristo. La Iglesia Católica lo sacó de algunos estudios y demás que hicieron. Luego de esto pasamos a Mateo 2:13, donde es la matanza de los niños. Ya lo sabemos también. Herodes, por celos, porque no quería que lo destronaran, pues ordenó matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Por qué menores de 2 años? Porque según las cábalas y los cálculos que habían hecho las personas que estaban con él, los sabios que estaban con él y demás, decían que más o menos esa era la época en que debió haber nacido el rey de los judíos. Ahí, en eso, ya es cuando le aparece o en un sueño nuevamente otro ángel a José y le dice que debe huir. ¿Hacia dónde? A Egipto, correcto. Estamos hablando de 700 kilómetros. Estamos hablando más o menos de un mes. Largo. Ok. Resulta que ya estando en Egipto, supuestamente investigando y todas estas cosas, se supone que estaban en el Cairo, y allí en el Cairo hay como una iglesia y algo así, diciendo en este momento que allí era donde estaba viviendo Jesús con sus padres. Luego seguimos en Mateo 2:19, y aquí en Mateo 2:19 vemos el regreso a Nazaret. Nuevamente un ángel se apareció a José y le dijo a José que podía regresar podía regresar porque ya había fallecido Herodes. Aquí, cuando él quiso regresar, se dio cuenta que en Jerusalén estaba reinando Arquelao. Arquelao era un hijo de Herodes. Ahorita vamos a explicar esa parte. Entonces, evidentemente sintió miedo por el niño y se fue a Nazaret. Ahora vamos a pasar otra vez, por eso les había dicho, a Lucas 2:41, donde dice Jesús en el templo. Entonces, como les dije, estoy saltando de un lado a otro para tener una concordancia en lo que dice la Biblia. Jesús en el templo. Ok. Resulta que antes de Jesús en el templo, se me había olvidado contarles que Herodes, el que conoció a los magos, el que mandó matar o asesinar a los niños menores de 2 años, fue Herodes el Grande, es decir, el primer Herodes que existió. Con él fueron 6 Herodes. Ok. Los otros 5 eran hijos de él. El primer nombre era Herodes y pasaba a otros nombres. Quien conoció a Jesús
cuando tenía 33 años y quien mandó decapitar a Juan el Bautista, correcto, fue el hijo de Herodes el Grande, que fue Herodes Antipas. ¿Ok? Él fue el que lo conoció. Resulta que Herodes Antipas era enemigo de Pilatos. Y como dice en la diapositiva número 3, ahorita, eran enemigos, ¿por qué? Porque resulta que Arquelao, que también era hijo de Herodes el Grande, ¿cierto? Él era muy mal gobernante. Roma lo sacó de allí y colocó a Poncio Pilatos. Por eso Herodes Antipas y Pilatos eran enemigos, por ese motivo. Cuando conoció Herodes, que se acuerda que lo mandaron de Pilatos a Herodes y luego de Herodes otra vez a Pilatos, en ese momento se volvieron amigos a raíz de esa situación. Ok. Jesús ante Herodes, Lucas 23:6. Este es el momento entonces donde dice: entonces Pilatos, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, para que hiciera alguna señal. Como Jesús no hizo nada, siempre estuvo callado, entonces lo retornó a Pilatos. Y desde ese momento tanto Herodes como Pilatos se hicieron amigos. Ahora sí, seguimos. Lucas 2:41. Jesús en el templo. Esta es la última vez que se habla de Jesús en su infancia. Ahí se corta y aparece nuevamente a sus 30 años en su bautizo. ¿Ok? Listo. Entonces, cada año ellos tenían que ir a Jerusalén, ¿cierto? ¿Qué pasa? Se dice que todos los que estaban a 40 kilómetros de Jerusalén debían ir cada año a Jerusalén para la Pascua. ¿Ok? Cuando vivían mucho más lejos, y sobre todo ellos que en Nazaret 111 kilómetros, pues por lo menos que fuesen una vez en la vida para celebrar la Pascua en Jerusalén. En ese momento Jesús ya tenía 12 años e iban a celebrar la Pascua. La Pascua se demora 8 días, la ceremonia. Aquí vamos a ver en Éxodo 12 la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto y el Señor dio la siguiente instrucción a Moisés y Aarón. Quiero que presten atención porque aquí se van a ver dos cosas importantes. ¿Cuáles son? Y lo dice evidentemente la Biblia. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero de los meses del año. En ese momento Dios les dio el tiempo cuando iba a correr para el pueblo judío. No importaba en qué momento se estaba en Egipto o en qué época, sino de ahí para el pueblo judío iba a empezar a correr el tiempo. ¿Ok? Lo repito. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Ok. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tomad cada uno un cordero. Ahí voy a hacer un énfasis. El cordero era menor de 1 año, no debía tener ningún tipo de defecto, pero el cordero se llevaba a la casa.
Es decir, se tenía una relación especial con el cordero. No era un animalito que se tenía ya enjaulado, encerrado y dejémoslo allá que pasen los 4 días. No, tenía que estar en la casa para tener una relación con él. Ok, sigamos. Un cordero por familia, a ver. Cuiden bien el animal, como les dije. Bueno, anuncié a toda la comunidad seleccionando hasta la tarde del día 14 de este primer mes, es decir, del día 10 al día 14, 4 días debían estar con el cordero. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Pónganse ustedes a pensar, uno encariñándose con un cordero y peor, digamos los adultos vaya y venga, pero ¿y los niños jugando con el cordero 4 días y todas estas cosas? Ok. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados de la parte y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Además, había que comerlo. Esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañados de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. Ok, hojas verdes y amargas. Las amargas se referían a un tipo de lechugas y a unos rábanos picantes. Eso es en cuanto a las amargas. ¿Por qué dice que pan sin levadura? Resulta que cuando se hace un pan normal, o sea, con levadura, se coge un poco de una masa anterior, se mezcla con la masa fresca y eso leuda toda la masa, ¿ok? Y hace el pan con levadura. ¿Qué significa eso? Que estamos cogiendo algo viejo, lo estamos mezclando con lo nuevo y esto nuevo se va a impregnar de eso viejo. Y de eso no se trataba. Porque cuando iban a salir de Egipto, la vida iba a ser absolutamente nueva, diferente. Iba a cambiar totalmente. Por eso es el pan sin levadura. La demostración que iba a ser algo absolutamente nuevo. Ok, ya aparecieron las llaves. No comerás nada de carne ni cruda ni hervida en agua. Asarás al fuego el animal entero con la cabeza, las patas y las entrañas. Ok, creo que ahí está. Muy bien. Al seguir. Ok. Vamos bien. Ok. Entonces ya sabemos más o menos cómo era la Pascua. También habían, ¿qué más hacían en la Pascua? Se reunían, digamos, en las sinagogas, que ahí es la parte donde entra Jesús. Las personas, los prefectos de la ley, los que sabían la ley, los fariseos, los saduceos, en fin, se sentaban y cualquier hombre que creyese que tenía el nivel para poder hablar con ellos de tú a tú sobre la palabra, ¿cierto? Lo podía hacer. Jesús estaba allí, un niño de 12 años. Bueno, la parte que sigue diciendo Lucas 2:41 es que después de los 8 días y la Pascua y demás, inclusive leyendo, dicen que hacen como una búsqueda del tesoro para los niños. La búsqueda del tesoro para los niños es que cogen un pedazo de ese pan duro, pan sin levadura, lo esconden en algún lado de la casa y el obsequio pues obviamente es el niño que encuentre dicho pan. Ok. Resulta que después de los 8 días regresan, ¿cierto? Regresan, ¿a dónde? A Nazaret, supuestamente. Cuando van en una caravana, ¿cómo eran esas caravanas? Al inicio de la caravana, obviamente no iban los 3, eso iba una cantidad de gente con burros, camellos y todo lo que ustedes quieran saber, porque ya vienen de una gran festividad para los judíos que es la Pascua, o sea, hubo un número gigantesco de personas. Iban en una caravana cada quien a su sitio. Resulta que en esas caravanas primero o al frente iban los niños y las mujeres
porque pues según dicen allí que pues, tienen un caminar un poco más suave. En cambio los hombres esperaban un tiempo que las señoras y los niños se hubiesen ido y luego arrancaban ellos con lo demás. Ok, ¿qué pasó? Pasó un día de camino y tanto María, pensando que Jesús estaba con José, y José atrás pensando que María estaba con Jesús adelante. Pues después de la jornada del camino, en una noche ya que se reunieron todos, entonces me imagino yo, amor, ¿y el niño? ¿Perdón? No, pues es que no, exacto, no estaba contigo. No, conmigo no estaba. ¿Cómo así? Más de uno hemos pasado por esa situación. Yo he pasado por eso. Perder un hijo. Obviamente, bendito sea el Señor, recuperarlo al poco tiempo. Pero aquí pasaron 3 días. No pasaron 3 minutos ni 3 horas. 3 días perdido el niño Jesús. Pues ustedes ya se pueden imaginar qué angustia debería sentir. ¿Ustedes se imaginan la Virgen María? ¿Con qué le voy a salir yo a Dios, Dios mío? ¿Con que le perdí el Salvador del mundo? Y José diciendo, no, pues valiente padre que salí yo también en estas, pues vámonos, devolvámonos. Y eso fue lo que pasó. Se devolvieron, ya llevaban un día de camino. Se dieron cuenta, pues otro día de regreso a Jerusalén. Y en Jerusalén apenas llegaron, pues ¿qué se pusieron a hacer? A preguntar. ¿Han visto a Jesús? ¿Y quién es Jesús? No, pues un muchacho así, así, así. No lo he visto. Y otro. Tal vez, digo en mi ignorancia porque es así, o en la especulación, tal vez no, pues vamos a orar un poquito en la sinagoga o en el templo a ver si nos iluminan. Y allí estaba, ante los doctores de la ley, exactamente. Y resulta que los doctores de la ley, como se dice, estaban oyendo, o sea, estaban maravillados por lo que él preguntaba y por lo que él decía. Pónganse ustedes a pensar, personas 50 años en la sinagoga, que se conocían la Torá al derecho y al revés, y se sentaban, imagínense, llevaba él 12 años, se sentaban quién sabe cuántos años a discutir los temas de la ley, que esta ley, no, y no faltaba el fariseo que decía, no, pues esta ley la podemos arreglar por acá, y no, pero pongámosla más dura por aquí, más suave por acá y cobremos más. Pues obviamente ese era el trabajo de ellos. Entonces, cuando María, y véase esto, cuando María ve que el muchacho está allí, le dice, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Lo dice María. No lo dice. Menos mal que ellos eran judíos, era una mamá colombiana, eso mejor, bueno, ya dejémoslo así. Ya sabemos. No, colombiana no, latinoamericana. Ok, ¿por qué nos has hecho esto? Entonces el niño, como ustedes bien lo saben, te hemos estado buscando con tu papá. Entonces él le dice, ¿pero por qué me buscaba? Dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Dice la Biblia que la Virgen María y José no entendieron. ¿Cómo así? Pues si es que yo soy carpintero, este no es mi negocio, ¿qué estamos haciendo acá? Pero Jesús, a sus 12 años y antes de eso, la tenía clara. Él sabía de quién era hijo como tal. Resulta que cuando él estaba hablando con los señores de la ley, no dice la Biblia qué discutían, qué hablaban, no dice nada. Recuerdo de una vez que obviamente él se sujetó a sus padres y regresaron a Nazaret, ¿ok? Y de ahí no se sabe más de Jesús hasta sus 30 años. Allí termina la infancia de Jesús, en media hora más o menos, que no era la idea, pero bueno. Cuando dicen un niño increíble, un prodigio en ese momento, que era Jesús, dominaba el conocimiento de la teología y obviamente estaba maravillando
y confundiendo a los sabios. Porque yo me imagino ellos hablando de los ritos y Jesús viendo los ritos que se hacían, y Jesús preguntaba, no porque él no supiera la respuesta. Yo pienso que él preguntaba era porque él quería saber cómo había sido el pecado tan grande para haber modificado la mente de nosotros los seres humanos, y que viéramos las cosas como no era. Cuando me imagino, hablaban del Mesías, Jesús les debió haber preguntado, bueno, pero va a venir un Mesías, ¿no? Para el pueblo judío. Y dice, y me imagino ellos dicen, sí, lo estamos esperando, aún lo estamos esperando, inclusive aún lo están esperando. Pero ellos se imaginaban, como ya lo sabemos y lo tenemos claro, que estaban esperando era a un guerrero como tal, montado en un caballo blanco, que viniese a acabar con el brazo fuerte de Roma. Pues bueno, el pecado original permeó toda la creación, como lo sabemos. Nos separó ante todo, que fue lo peor de todo, nos separó de la relación con el Padre. Pero también tenemos la decadencia de las relaciones humanas, esposo, esposa, hijos, vecinos, amigos, jefes, bueno, qué sé yo. La decadencia del cuerpo, del mundo mismo y de la mente. Se perdió la inteligencia espiritual, porque nosotros tenemos mucha inteligencia, mucha intelectualidad, y nos seguimos por la ciencia, o por los ídolos, o por la moda en esta época, que todas esas tres cosas, y otras cuantas más, son ídolos, los hemos vuelto ídolos. Pensamos que con la ciencia todo lo podemos explicar. Y ha sido así, la raza humana siempre ha sido así. Y que si no se puede explicar, argumentamos para llegar a una explicación de la misma. Estamos imposibilitados de llegar a entender y comprender las verdades espirituales por causa del pecado. Por más que nosotros en nuestra mente humana intentemos llegar a eso, es imposible. Y esto era lo que le pasaba también a los señores que estaban allí en el templo. Cosa diferente tenía Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús venía con la mente original. Gracias a él se hizo la creación y él sabía por qué se había hecho, inclusive los humanos. Cuando él hablaba con ellos, se puede pensar que él estaba tratando de entender por qué el ser humano siempre hacía una cantidad de ritos o por qué enredaba las cosas espirituales tratando de buscar al Señor. Pero pues no era la forma como tocaba hacerlo. ¿Ok? Uy. Ok. Cuando Jesús ya era adulto y que se presentó ante los regentes porque ya lo querían crucificar precisamente por los fariseos y todas estas cosas, muchos lo acusaban porque él quería acabar el templo que duró 40 años en construirse en 3 días. Ellos no entendieron la causa, que el templo que él hablaba era de él mismo, de Jesús. Y otros decían que él se hacía como Dios, o se creía hijo de Dios. Sin embargo, esa no es la primera vez que Jesús habla de eso. Aquí lo podemos ver que a los 12 años, él le dice a su mamá, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Nadie lo entendió. Nadie comprendió la situación, pero él sí sabía de quién es hijo, de dónde viene y para dónde va. Ok.
Estamos empezando el año y todos creíamos que Jesús se quedó en el pesebre como un bebé y allí quedó. Y nos acordamos de Jesús en Semana Santa, en su crucifixión. Pero eso no es así. Jesús tuvo una vida. Y tuvo una vida donde demostró quién era. Se sujetó a sus padres, siendo quien era. Enseñó o trató de aprender y enseñar a personas que llevaban muchos años leyendo la Torá. En muchos festivales o festividades de la Pascua estuvo, y allí en esos y en cada uno de ellos se dio cuenta que nosotros los humanos, por tratar de buscar a Dios, nos íbamos por el sitio incorrecto debido al pecado, porque tenemos entenebrecida nuestra mente. Un buen propósito para este año, un propósito espiritual, es volver a eso, volver a retomar la conexión con Dios. Si hace poco que llegamos, es el momento ideal para seguir, como lo hizo Jesús en su momento. Él siguió, él no dijo, yo me quedo siendo niño y hasta que a los 33 años ya veré qué hago. No, él sabía qué hacía. Hagamos lo mismo, seamos intencionales en eso. Vamos a la palabra. Busquemos lo que Dios nos ha querido decir desde siempre. Busquémoslo y actuemos, sobre todo actuemos. Actuemos conforme a lo que el Señor nos dice en su palabra. De nada nos sirve, de nada, saber cuántos Herodes había, cuántos kilómetros hay de un lugar a otro, cuántos Reyes Magos, si llegaron o no llegaron. De nada nos sirve si realmente eso no llega al corazón. Pero lo importante de todo eso es saber que el Evangelio fue hecho única y exclusivamente para redención, para mostrarnos a un Jesús redentor por todos y cada uno de nosotros y de la humanidad que lo acepte. Amén.